Hola, mi nombre es Mauricio y hoy vamos a hablar sobre cómo el poder y la solidaridad se reflejan en la lengua. La lengua está presente en la moda, la religión, la educación, el entretenimiento, es decir, en cada aspecto de la sociedad. Cada vez que una persona habla, hay mucha información que se da sin estar consciente de ello, como la edad por las jergas que se usan. Por ejemplo, es notorio que la generación X y la generación millennial usaban eufemismos en vez de las llamadas malas palabras. Hoy en día, los más jóvenes o los llamados Hoigan cometen errores ortográficos a propósito, ya que esto forma parte de esa comunidad. También se puede intuir el lugar de procedencia de una persona por la pronunciación o el uso de ciertas palabras. Es por eso que el poder también se manifiesta mediante la lengua. Aunque no estemos conscientes de ello, la forma de referirnos a alguien o los pronombres que usamos denotan el lugar en la sociedad que ocupamos y el que otros ocupan. Analizar el poder en la lengua implica estudiar cómo las relaciones entre personas con más poder que otras se reflejan en la lengua y en la comunicación. Existen diversos factores que determinan el poder que una persona pueda ostentar. Entre los principales están la riqueza, el género, la posición en el Estado o en el ejército y el lugar en la familia. Del mismo modo, existen muchas situaciones que emergen, como el uso de ciertos marcadores lingüísticos, la modificación del comportamiento, el control en la conversación y hasta la política lingüística. La jerarquía social se expresa al hablar, por lo que pueden abordarse semánticamente los diferentes significados y connotaciones de los principales marcadores lingüísticos, como el uso de pronombres, nombres o formas verbales donde se explicitan las relaciones de poder entre las personas. Puede darse una relación social recíproca y no recíproca al momento de darse la interacción lingüística entre personas. En una relación no recíproca, los hablantes de una conversación no pueden usar las mismas formas lingüísticas, ya que está implícito que una ostenta más poder que la otra. Ahora veamos el origen de los pronombres para expresar poder y solidaridad. En las lenguas romances, no siempre existieron diversos pronombres para tratar a las personas. En un inicio, el latín tenía los pronombres tú y vos, que solo se diferenciaban en número, uno para singular y el otro para un uso plural. Sin embargo, por razones históricas, existieron dos emperadores en el siglo IV. Cuando alguien se dirigía a un emperador, debía usar la forma plural vos y no tú, porque se suponía que lo que se decía a un emperador también se lo decía al otro. Tenían que referirse a ambos al hablar en todo momento. Es por eso que su uso evolucionó para dirigirse a los emperadores y al poder durante los siglos XII y XV. Este es el origen de los pronombres tú y vous del francés. En un inicio, vous era usado solo para dirigirse a las personas con poder político. Es por eso que durante la Revolución Francesa, los revolucionarios empezaron a abolir este pronombre y a usar solamente tú o citoyen. Con el tiempo, se volvió a usar vous para expresar respeto y cortesía, pero ya no solo para referirse a la monarquía o al poder político. En español existen los pronombres usted y tú para expresar poder y solidaridad. Usted viene del latín voster, que evolucionó a vuestra merced. Se utilizaba para el poder político y del Estado. En la época medieval, las personas de clase alta utilizaban usted y las de clase baja utilizaban tú. Con el paso del tiempo, el uso de usted se generalizó para expresar poder no solo en lo político. Hoy en día, en un intercambio cotidiano, la persona con más poder recibe usted. La persona que tiene más poder es quien usa primero tú. Por ejemplo, un jefe recibe el tratamiento de usted, pero ella o él pueden utilizar tú con sus subordinados si es que quieren, algo que no sucede a la inversa. El uso de nombres y títulos también indican el poder de las personas. La persona con más poder puede utilizar el nombre de pila y recibir su título de señor, señora, doctor, doctora, don o doña.
Lo mismo sucede en inglés. Si tenemos a John Smith, el supervisor, y a Jake, el obrero, Jake debe dirigirse usando el título y el apellido, Mr. Smith, mientras John puede llamarle simplemente Jake. Claro que existen situaciones intermedias, donde puede existir una relación cercana con algún superior o la jefa puede ser tu mejor amiga. En la mayoría de los casos, la persona con más poder es la que elige y avisa a los demás si desea que la llamen por su título o su nombre, o si quiere que la traten de tú o usted. La conjugación de los verbos en modo imperativo también indica el poder. Según el filósofo Michel Foucault, en una relación doctor-paciente, el doctor es el que tiene más poder por ser el experto, y el paciente debe obedecer todo lo que se le ordene. Es por eso que muchas de las oraciones y enunciados que un doctor dice a un paciente están en modo imperativo, como échese en la camilla, abra la boca, etc. Del mismo modo, un policía o un militar hablan en imperativo a un civil para explicitar su poder. Es aquí donde el poder y la lengua influyen en el comportamiento de las personas. Una persona tiene poder sobre la otra si es que puede modificar su comportamiento. Las personas son capaces de hacer algo solo porque otra persona se los dice. Las palabras tienen mucho poder. Esto también se refleja en los actos ilocutivos y perlocutivos del habla. Al hablar o enunciar algo, existe un propósito implícito en lo que decimos. Por ejemplo, en una oficina, si un compañero de trabajo le dice a otro "tengo frío", el propósito o acto ilocutivo puede ser el de informar al otro cómo se siente. Sin embargo, si una jefe le dice a su asistente lo mismo, el propósito puede ser el de darle la orden de que cierre la ventana, lo que ocasiona que su asistente vaya a cerrar la ventana. Ese es el acto perlocutivo, hacer que otros hagan algo mediante el uso de la lengua. La persona y el contexto donde se enuncia influyen para poder hacer que los demás hagan cosas. Los profesores, médicos, abogados, jueces, policías, entre otros, pueden modificar el comportamiento de los demás tan solo al enunciar. El poder también se refleja en la cantidad de intercambio en las conversaciones. Usualmente la persona que habla más en una conversación o la persona que la domina es la que ejerce más poder sobre las otras. Todos los ejemplos mencionados se dan a un nivel micro-sociolingüístico, es decir, están relacionados al uso de la lengua y a los intercambios entre interlocutores. Sin embargo, el poder también repercute a nivel macro-sociolingüístico. Por ejemplo, en la alfabetización. Tal como Foucault mencionaba, el saber es poder. Por eso la élite de una nación es siempre la primera en alfabetizarse. La alfabetización puede dar poder a unos y quitarlo a otros. Por ejemplo, en Bolivia, tras la revolución de 1952, los pueblos originarios obtuvieron el derecho al voto y se les devolvieron las tierras. Muchos pueblos originarios fueron engañados o tuvieron que regalar sus tierras a precios baratos, por no saber leer lo que decían los contratos, ya que eran analfabetos y el Estado nunca se preocupó de alfabetizarlos. Las políticas lingüísticas y el estatus de una lengua reflejan el poder de las personas que la hablan. En un territorio multilingüe, la lengua escogida como lengua nacional y oficial es la que es hablada por la élite o el grupo que tiene más poder. Esto ocasiona que los hablantes de las demás lenguas deban aprender la lengua de la élite o que sean desplazados y hasta discriminados por la lengua que hablan. Por ejemplo, en Bolivia existen más de 36 lenguas originarias, pero por siglos la lengua oficial fue el castellano. Esto se debe a que fue la lengua impuesta por la conquista española, y se mantuvo así ya que las clases altas y medias eran criollos descendientes de españoles, cuya lengua materna era el castellano. Esto desplazó a otras lenguas como el aymara o el quechua. Los hablantes de estas lenguas minoritarias fueron discriminados y desplazados por las políticas lingüísticas. Lo mismo sucede en Canadá, donde las personas que hablan inglés tienen más poder y beneficios que los hablantes del francés. Un caso similar es el de Estados Unidos, donde a pesar de que este país no tiene una lengua oficial, la lengua que goza de más poder y preferencia es el inglés. Esto ocasiona que los ciudadanos que hablan otras lenguas tengan menos poder o sean discriminados.
El poder se expresa en las relaciones no simétricas entre las personas y en sus políticas. Sin embargo, también existen relaciones simétricas, donde la solidaridad es expresada por los hablantes. La solidaridad es querer crear una relación más cercana y no tan formal con otra persona usando la lengua. Se busca congeniar con la otra persona. En vez de usar un habla formal de usted, se busca cortar la distancia social, ya sea por tener la misma edad, el mismo estatus social, lugar de procedencia, experiencia, ocupación, etc. Por ejemplo, es raro que los jóvenes se hablen de usted entre ellos. Usualmente expresan más solidaridad para expandir su red de amigos. En la actualidad, se puede ver que las personas expresan solidaridad mediante el uso de pronombres neutros o con el llamado lenguaje inclusivo, donde los interlocutores quieren expresar su apoyo y congeniar con otra persona. En el mundo real podrían surgir problemas si una persona se dirige solo en imperativo a las demás, o si solo quiere que le llamen de usted, ya que esto podría simbolizar un ataque a la dignidad de las personas. Es por eso que se necesita expresar solidaridad mediante el uso de la cortesía. Esto evita que existan fricciones o problemas entre los hablantes. La cortesía es importante para la interacción entre personas. Volviendo al ejemplo donde haya una jefa y sus empleados, la solidaridad se expresa si la jefa acepta que usen el pronombre tú en vez de usted para referirse a ella. Escoger la solidaridad depende de la persona con más poder y es una tendencia que ha crecido en años recientes, donde varios jefes, profesores o doctores prefieren que les llamen por su nombre, ya que quieren tener una relación más cercana. El poder y la solidaridad se expresan a diario en todos los contextos. Es algo que no se puede evitar. Cuando vamos a hablar con alguien más, escogemos consciente o inconscientemente cómo nos vamos a dirigir a esa persona. Usualmente, analizamos si la otra persona merece un trato especial por tener algún cargo superior, por ser lejana a nosotros o por tener otra edad. Por lo que sin querer, nos situamos a nosotros mismos en la sociedad. Percibimos el poder que tenemos o no tenemos. Claro que hay personas que no siempre lo hacen, lo que constituye un fenómeno social interesante a ser estudiado, ya que muchas veces el no usar un registro formal se interpreta como un acto simbólico de resistencia o protesta sobre el sistema o las convenciones sociales. Como mencionó Hudson, el hablante se sitúa a sí mismo en su mundo social cuando habla. En ocasiones, las relaciones de poder asimétricas desembocan en la discriminación lingüística, el bullying y hasta la colonización cultural y social mediante propaganda mediática o discursiva para las masas. Y bueno, hablaremos de ese y otros temas más en sesiones posteriores. Yo soy Mauricio y nos vemos en un próximo encuentro.